Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más al Taurino Solana. Volvemos con todos ustedes, con lo cual es todo un placer para encarar la recta final de este San Isidro. Entramos en la última semana, una semana que ha empezado fuerte, ganaderamente hablando, con muchas cosas que comentar, con muchos matices, así que como les digo siempre, quédense conmigo porque comenzamos. Y la semana arrancó el pasado martes 3 de junio con la corrida de José Escolar. Plato fuerte, plato contundente para abrir la última semana isidril. Una corrida bien presentada en líneas generales, quizás un poco desigual de cara, una corrida dura, una corrida encastada, una corrida en que se puede dividir una primera parte muy dura, muy dura, y una segunda parte donde hubo cosas muy interesantes. La terna era una terna, pues un cartel modesto, un cartel de aficionados encabezado por Esaú Fernández, Gómez del Pilar y Miguel de Pablo. Entrando con el torero sevillano Esaú Fernández, tostonero fue el toro que abrió la tarde, que no le permite el lucimiento de salida, un toro que no cumple en balas. Tienes a un inicio de doblones por bajo y se tropieza con un toro con casta, con un toro muy orientado, sobre todo por el pitón derecho. El pitón izquierdo fue más potable. Está dispuesto el torero, pero yo creo que tenía que haber apostado más duro por ese pitón izquierdo o más fuerte. Una media estocada y 3 descabello. Sereno fue el cuarto segundo del lote de Esaú Fernández, que lo recibe a Portagayola. Es un toro que está mal picado, que tampoco termina de cumplir en varas. Tiene un inicio sin probaturas por el pitón derecho y se tropieza con un buen toro, bravo, encastado, no tonto, porque sabía lo que había para hacer las cosas bien, como es este encaste Albacerrada, Saltillo. A mí me gustó ir por el pitón derecho. Era encastado, a mí aún me gustó más por el pitón izquierdo, porque en una serie donde Esaú se puso, el toro aún le enseñó, le mostró tanto al torero como a los aficionados que aún tenía un poquito más de recorrido y de temple en su embestida. Una faena corta, breve, en la que Esaú Fernández nunca terminó de apostar por este buen Sereno. Hay unas bernardinas finales, una estocada, está mal con el descabello, gran ovación para el toro de Escolar y pitos para el torero sevillano. Gómez del Pilar, castellano segundo, fue su primer toro que lo recibe en la Verónica. Es un toro que está mal picado y poco, y aquí yo creo que se equivocó Gómez del Pilar, porque esto siempre se suele venir arriba. Hace un quite por chicuelinas, tiene un inicio por abajo y se encuentra con un toro muy encastado, muy duro, muy orientado, que cazaba moscas. Y aquí la verdad es que Gómez del Pilar no me gustó, porque por mucho que estemos en Madrid, por mucho que haya que ponerse por los dos pitones, el toro era para hacerle una lidia sobre las piernas, poderlo, lucirlo, enseñarlo al público y no alargar tanto una faena que nunca tomó vuelo. Para el colmo estuvo mal con los aceros. Calentito fue el quinto segundo para Noé Gómez del Pilar, que no le permite el lucimiento de salida. Al toro lo lucen en balas. Es cierto que fue una cosa muy bonita, que lo puso 3 veces, pero la tercera vez el toro ya fue a regañadientes, le costó demasiado y, por eso decir, ya fue por canso. Tampoco termina de cumplir en balas, que es lo que yo quería decir. Víctor del Pozo deja 2 soberbios pares de banderillas que lo obligan a saludar, brinda al público. Tiene Gómez del Pilar un inicio por doblones y se tropieza con un toro muy encastado, con muchísima transmisión, con un punto de fiereza. No era la tonta del bote. Faena de mucha emoción, faena donde Gómez del Pilar aquí sí que estuvo bien, se la jugó sin ningún tipo de miramientos ni aspamientos con este calentito. Es cierto que es una faena larga, le sonó un aviso antes de entrar a matar, deja una estocada casi entera y corta una oreja, pero una oreja de esas de peso, de ley, sudada, de cuando vas al hotel y te metes en la ducha dices, coño, esta vale su peso en oro. Buena actuación con este bravo y encastado calentito de Gómez del Pilar. Miguel de Pablo, chatarrero, fue su primer toro que no le permite el lucimiento de salida, mal picado, un toro que tampoco cumple en varas. En el primer muletazo el toro se pega un volteretón tremendo que prácticamente no lo acusó. Es un torito más pacífico que sus 2 anteriores hermanos, se desliza,
pero a Miguel de Pablo le vino toda una tarde muy grande. No estaba para el compromiso venteño, es un torero que torea muy poco y luego encima, en mi opinión, creo que salió con esa psicosis del hierro de José Escolar porque le pesó muchísimo. Torero inseguro, pinchazo, estocada ahí. Conducido fue el que cerraba la encastada corrida de José Escolar, que tampoco le permite el lucimiento a De Pablo. Mal picado, es un toro parado, muy deslucido. Luego nos enteramos que podía tener como una lesión o un neumotórax, o no me acuerdo qué de ahí. Sufre una terrible voltereta Miguel de Pablo porque siempre está desconfiado, nunca se metió con en la tarde, le pesó muchísimo el compromiso venteño y el toro no le perdonó, y ahí acabó la encastada, dura y brava corrida de José Escolar. Y al día siguiente, 4 de junio, toros de Laguna Janda. Corrida bien presentada, con bonitas hechuras, no hubo exageraciones salvo en el sexto, para un cartel de los de relleno de San Isidro, ¿no? Manuel Escribano, el Joselito Adame, último mexicano que hacía el paseillo en esta feria, y la confirmación de Alejandro Peñaranda. Vamos con Escribano. A mí la corrida de Laguna Janda me gustó. Me gustó, y la pena es que se fue con las orejas puestas al desolladero. Y decía, ahora vamos con Escribano. Tredero fue su primer toro, que lo recibe la Verónica, no se fue a Portagayola, mal picado, tampoco un toro que cumple en varas. Joselito Adame hace un quite por Chicuelinas. Banderillera Escribano solvente, inicia por estatuarios y se encuentra un toro con clase, con profundidad, sobre todo por el pitón izquierdo, un toro que pedía toques, pedía alturas, pedía temple y agarrarle la velocidad de la embestida. Escribano no lo hizo, Escribano tiró del toro, estuvo muy burdo, muy vasto, y al final le regaló 2 docenas de embestida antes de rajarse, faena intermitente que lo salva con un bajonazo mal dado, una estocada y suena un aviso. Segundo de Escribano, Vengador, que lo recibe a Portagayola, tiene un recibo a la Verónica, por cierto ya frío por parte del público, un toro manso en varas, solvente una vez más en banderilla, brinda Escribano a la concurrencia, tiene un inicio por pases cambiados por la espalda y se encuentra con otro toro noble, con clase, buen son para torear. El torero no termina de templar las embestidas en una faena larga, deja una estocada y Escribano para mí se le fue un lote de triunfo. El mexicano Joselito Adame, papelero, fue su primer toro, que lo recibe a pies. Un recibo a pies juntos, luego el toro recibe 3 picotazos mal dados que yo creo que se quedó crudo. Peñaranda hace un quite por Chicuelinas, brinda Joselito Adame al público y se encuentra con un toro con movilidad que humilla. Joselito Adame nunca estuvo a gusto delante de la cara del toro, que si soplaba el aire, que si no soplaba, que si el toro pegaba el tornillazo, que si lo dejaba de pegar, que si pasos para atrás, pasos para adelante y pasos para los lados. La faena nunca tomó vuelo, no estuvo bien picado el toro y luego el toro sacó su castita, había que templarlo y a Joselito Adame se le subió, como se suele decir, a las barbas. Y encima estaban con los aceros. El segundo para el diestro, Hidrocálido, si fuera, lo recibe a la Verónica, pésimamente picado, el toro también protesta mucho en varas. Adame hace un quite por Chicuelinas con espaldina, inicia por estatuarios y se encuentra con un toro templado, un toro que hay que templar, que calamochea, pero para eso existe la técnica del toreo. No digo que sea fácil porque no lo es, pero toreros con esta veteranía como la que tiene el Hidrocálido creo que ya tendrían que saberse el ABC de la técnica del toreo. Nunca lo intentó, nunca estuvo a gusto, una faena muy intermitente que no conectó con el público, estocada y aviso. De los 3 mexicanos, el que ha suspendido es el más veterano, Joselito Adame, su paso por Madrid. Y vamos con Peñaranda. Vinatero fue el toro de su confirmación, que sale suelto de salida, lo recibe la Verónica, este sí está bien picado. Escribano hace un quite por delantares, tras la ceremonia de confirmación brinda al público, inicia por alto, es un toro noble, pero este sí que se apaga, este sí que va a menos, hay voluntad del torero, una faena larga, mal con los aceros y un aviso. Y Navajero fue el que cerraba la buena corrida de Laguna Janda, un navajero serio y con 2 navajas por pitones para Peñaranda.
suelto de salida, que no le permite el lucimiento. El toro cumple en varas, que también está mal picado. Tiene un inicio por doblones de rodilla en tierra y es un toro noble con clase. Está firme el torero en una faena intermitente donde se intercalan pasajes bellos cuando le agarra la distancia, los toques, las alturas y templa las embestidas, con otro pasajes de faena donde no termina de acoplarse. También estamos hablando de un torero joven, nuevo, que estaba confirmando su alternativa, pero hace una faena muy interesante y resulta que el Nobel le moja la tarde a los dos veteranos y sobre todo en el caso de Escribano, más que curtido en batallas. Deja una buena estocada, se le pide la oreja, no se la dan y al final acabó dando una vuelta al ruedo. Resumiendo, ha habido 2 tardes de toros con muchos matices, con toros con muchas posibilidades, sobre todo en la de Laguna Janda, que si son incapaces de cortarle las orejas a estos toros, mi pregunta es, si no pueden con esto, ¿qué coño piden para torear? Porque la tarde de ayer la agarran 3 toreros en buena sazón y en buen momento y se sale toreando desde la Plaza de las Ventas. Yo espero sus comentarios. San Isidro sigue para adelante. También ahora nos juntamos con Nimes, con Biferenza, unos fin de semana o final de semana o recta final pródiga en festejos taurinos. Vamos a ver cómo los organizamos. De momento me despido de todos ustedes diciendo, como hago siempre, larga vida a la fiesta de los toros.